Dios les bendiga, hermanos. Hoy voy a traerle un tema referente a los diezmos. ¿Será que en este tiempo se puede cobrar el diezmo? ¿Será que no se puede cobrar el diezmo, pedir el diezmo a la iglesia de Cristo? Bueno, vamos a aclarar este tema por la palabra y vamos a ver la realidad sobre este tema. Muchas personas predican el libro de Malaquías 3:9 que habla referente a los diezmos. Cuando Dios hace una maldición fuerte contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no da los diezmos y están robando a Dios, dicen, ¿verdad? Bueno, de ahí se agarran muchos pastores, muchos evangelistas, se agarran de ese versículo para cobrar y exigir el diezmo a la iglesia. Pero vamos a ver cómo vivió la iglesia de Cristo y qué hacía la iglesia de Cristo cuando comenzó. Porque vamos a ver la realidad sobre este tema. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Números 18. Número 18. Buscamos número 18. Dice así. Número 18, 20 en adelante dice. Y Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni de entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, cargarían con su pecado, por el cual morirán. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos cargarán con sus faltas estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas les es dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrezcan a Yahweh en ofrenda, por lo cual he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Leyendo esta palabra nos damos cuenta que los diezmos, los únicos autorizados para recibir el diezmo son los levitas. Eran los únicos autorizados para recibir el diezmo. Los levitas eran los únicos autorizados, porque ellos trabajaban constantemente en el tabernáculo de reunión del templo. Y Dios dio esta orden para que ellos pudieran tener su sustento. Como ellos no podían tener heredad, Dios repartió esta orden para el pueblo de Israel, porque este mandamiento era para el pueblo de Israel, mientras estaba el templo, mientras que había el sacrificio del primer pacto, del pacto de los sacrificios y todas las cosas que se hacían para expiar los pecados. Pero todavía no había llegado nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muchos pastores se agarran de Malaquías para predicar sobre el diezmo, pero no se dan cuenta y no leen la historia del diezmo verdaderamente, por qué fue y a quién fue y a quién Dios autorizó para que lo recibieran. Dios no autorizó a ningún pastor a recibir diezmo. Ningún pastor puede recibir diezmo. El pastor que esté recibiendo el diezmo está errado y equivocado. Esa equivocación viene de hace algunos años que la iglesia comenzó a cobrar los diezmos. Pero la iglesia primitiva no cobraba los diezmos, no le pedía diezmo a sus hermanos, sino que la iglesia primitiva vivió de distinta manera. Lo podemos ver en el libro de Hechos, que más adelante vamos a leer cómo vivió la iglesia primitiva. Aclaro, es necesario que haya una economía en la congregación, en la iglesia. Es necesario que se recojan las ofrendas, porque las ofrendas sí eran recogidas por la iglesia primitiva de Cristo. Sí eran recogidas por la iglesia primitiva de Cristo, pero la iglesia primitiva de Cristo no recibían diezmo. No hay nada escrito donde la iglesia primitiva, donde los apóstoles pedían diezmos a las almas, y menos referente al libro de Malaquías. Ya eso se había terminado. Ya cuando Cristo murió y resucitó, se acabó eso que se hacía en el tabernáculo de reunión. Ahora era el tiempo de la gracia.
Ahora estamos en el tiempo de la gracia y además esas leyes solamente eran para el pueblo de Israel, no eran para los gentiles, solamente para el pueblo de Israel por cuanto estas personas hacían estas expiaciones. Gloria a Dios. Entonces, hermano, amigo, que me estás escuchando, tenemos que restaurar todos los valores cristianos del principio de la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo pueda avanzar hacia adelante, para que la iglesia de Cristo pueda ir de la manera como Cristo quiere que ella vaya. Muchos van conforme a sus pensamientos, otros van por avaricia, otros no lo hacen por avaricia porque piensan que es ley verdaderamente de Dios de que se dé el diezmo. Pero realmente Dios lo que quiere es que la iglesia viva en amor y en comunión los unos con los otros. Así fue como Él enseñó a sus discípulos y así fue como se le enseñó a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía en amor, unos con otros. No había ningún necesitado porque entre todos se repartían los bienes, se ayudaban. Y eso es lo que Cristo quiere, eso es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora en estos tiempos vemos que muchos pastores se enriquecen, se llenan de dinero, sus arcas están full de dinero, tienen abundancia de bienes, de lujos, cuando el Señor Jesucristo fue un hombre humilde en esta tierra. Cuando Él vino a esta tierra, Él enseñó la humildad a los seres humanos, que Él siendo hijo de Dios, estando allá a la diestra del Padre, vino a la tierra en carne para ser humillado y fue un hombre humilde. Fue un hombre humilde que no tenía dónde recostar su cabeza. Igual Pablo, igual los apóstoles. Pablo decía, sé vivir humildemente como para cuando tengo abundancia y también cuando tengo necesidad. O sea, él aún así teniendo abundancia, él vivía humildemente, no vivía de ostenticidad. La vanidad y el amor al mundo es un pecado muy grande que está destruyendo a la iglesia. También el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, está destruyendo a la iglesia. Hermano, amigo, tienes que enseñar la verdad porque el Espíritu Santo está restaurando todos los valores cristianos en estos tiempos, en estos pocos tiempos que le quedan a la iglesia. El tiempo está muy corto, ya Cristo viene y Cristo viene por una iglesia perfecta, limpia, sin manchas y sin arrugas. Por esa causa el Señor está despertando a ministros, a evangelistas, a personas que no tienen miedo a ser rechazados, a ser señalados por la verdad, sino que son personas que se están restiando por la verdad de Jesucristo, porque viene una restauración de la iglesia, viene una destrucción de cadenas que el enemigo ha puesto a la iglesia y yugo que ha puesto a la congregación de nuestro glorioso Señor Jesucristo, para que así cuando venga nuestro glorioso Señor Jesucristo consiga la iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Ahora vamos a ver cómo vivía la iglesia de Cristo al principio. Vamos a buscar en el libro de Hechos 2:43. La comunión de los primeros cristianos, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre que está en los cielos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y la distribuían todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor todos con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. O sea que tenían todas las cosas en común. Tenían todo en común para que no hubiera ningún necesitado en la iglesia de Cristo. Así vivía la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo vivía en comunión. Cada quien ayudaba a su hermano. Si yo tenía ropa que me abundara y mi hermano no tenía ropa, yo le ayudaba a mi hermano, le daba ropa, calzado, alimento. Así es que Cristo quiere que la iglesia viva, que viven en el amor, en la misericordia, que se amen los unos a los otros. No que unas personas ávaras o unas personas que están siendo engañadas se enriquezcan con el dinero que tiene que ser utilizado exclusivamente para el bien de toda la comunidad cristiana. El dinero que llega
a la iglesia, a la congregación, de las donaciones, porque sí habían donaciones en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo sí habían donaciones y ofrendas. Conforme prosperaba cada persona, daba. Era como un diezmo, pero no es el diezmo de Malaquía. Era conforme haya prosperado y conforme al corazón de cada quien. No se les obligaba a dar más de lo que ellos no quisieran dar, porque era de ellos y ellos tenían que darlo de corazón y por amor. Así es que tiene que vivir la iglesia de Cristo Jesús. Y el dinero, las donaciones y todas las cosas que se daban a la iglesia de Cristo era para el bien común de los hijos de Dios, de los santos, porque era para el beneficio de toda la comunidad entera de los hijos de Dios. No para que un solo hombre viviera como un rey apacentándose él mismo, apacentando su vientre y dejando morir a la oveja y no curándola y no levantándola. El Señor está irado contra todas esas personas. La ira de Dios viene pronto sobre todas esas cabezas que están haciendo ese gran mal sobre muchas almas, sobre muchas ovejas, sobre la iglesia de Cristo. El Señor quiere que la iglesia de Cristo crezca en amor, que se ayuden los unos a los otros, que tengan compasión. Eso es lo que quiere nuestro glorioso Señor Jesucristo, para que la iglesia crezca. Cuando se demuestre el amor de la iglesia de Cristo, ahí muchas almas van a ser salvas por el amor, por el poder de Dios que viene por su amor. Muchas almas, al ver esa cosa tan hermosa, que se están ayudando los unos a los otros, muchas almas vendrán a Jesús. Muchas vidas, muchas almas. Gloria a Dios. También vamos a buscar aquí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, para que veamos cómo también vivía la iglesia, porque estos son los principios de la iglesia. En el libro de Hechos están los principios de la iglesia de Cristo Jesús. Los principios, como Cristo dejó a la iglesia y como la iglesia trabajaba y como se añadían miles de almas cada día por el amor que se demostraba ahí. Por eso era que se añadían miles de almas, cientos de almas se añadían cada día. El Señor traía muchas almas porque eran curados, eran limpiados, eran personas que se les demostraba el amor, personas que necesitan amor. Hechos 4, 32 dice así, en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice: todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ni uno solo decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había entre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según la necesidad. Entonces José, quien de los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como poseía un campo, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, mira lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, de la historia del principio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No había nadie cobrando diezmo, hermano. No había absolutamente nadie cobrándole el diezmo a nadie. Más bien daban los unos para los otros, vendían sus propiedades. No es que tú tengas una sola casa y la vas a vender y la vas a traer a la iglesia, el dinero, no. Sino que lo que tú puedas dar, lo que esté en tu corazón. Si tú tienes 2 casas y tú quieres vender tu casa, si tú lo quieres hacer, tú lo haces. Pero que verdaderamente sea una iglesia que lleve verdaderamente el orden de la iglesia primitiva de Cristo, para que todo vaya bien y no vayan a haber algunas personas habilidosas apacentándose a sí mismos, enriqueciéndose a sí mismos, viviendo de lujos a costilla de los siervos que van a la iglesia, que son engañados con esta doctrina antigua. Iglesia, tú no tienes que vivir por el diezmo de Malaquía, tú no tienes que vivir dando estas cosas. Tú tienes que vivir en el bien común entre todos, amor entre todos y unión entre todos. También en el libro de 2 de Corintios 9, 5 al 13 dice estas palabras. Dice así:
Por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como ofrenda generosa, y no con motacañería. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para como toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia a Dios. Gloria a Dios. No digo que no se dé dinero o cualquier cosa a la congregación, sino que sí hay que darlo, pero conforme al corazón. Porque si una iglesia no recibe el dinero o no recibe las donaciones, no puede hacer las obras de caridad, no puede hacer tantas cosas que tienen que hacer la iglesia, porque la iglesia de Cristo tiene que hacer obras de caridad. Tienen que ayudar al pobre, primeramente a los de la familia de la fe, por supuesto, primeramente a los que están en la iglesia. No puede haber un necesitado en la iglesia. En una iglesia rica no puede haber un necesitado en esa congregación. Tienen que exigirle a su pastor, tienen que exigirle y decirle: pastor, el dinero que se está dando, la comida que se está dando, la ropa que se está dando, los bienes que se están dando es para el beneficio de la iglesia, porque así vivió la iglesia de Cristo. No es para que tú te enriquezcas y vivas como un millonario, sino tú tienes que ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Ese es el trabajo que Dios vino a traer a este mundo, a nosotros que somos la luz de este mundo. El Señor nos ha encomendado el trabajo del amor y de la misericordia, para que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo no se pierda, pero tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento. Y uno de esos frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu, uno de esos frutos es el amor. Tenemos que llevar amor a las almas y ser personas dadivosas. Ayudemos, hermanos. Espero que este corto mensaje le haya ayudado mucho. No se dejen engañar. Hay mucho engañador en la calle. Hay muchas personas que están transgiversando la palabra de Dios para su bien, para su propio provecho. Pero el Señor es fiel y no retarda su justicia. Así que la justicia de Dios viene pronto. Ya nuestro glorioso Señor Jesucristo está a punto de venir por su iglesia. Faltan algunos acontecimientos, unos pocos acontecimientos que tienen que pasar primero antes que venga Jesús, pero ya falta muy poco, iglesia. Les digo que se prepárense en oración, prepárense en velar en todo momento, porque el enemigo ha descendido con mucha ira sobre los hijos de Dios. Y el que no esté preparado tristemente se va a quedar. Cristo te ama mucho, Cristo te quiere mucho, quiere salvarte, quiere salvar a la iglesia completamente, llevárselos a todos. Él no quiere que se pierda ninguno, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sigamos luchando por la verdad. No tengas miedo, evangelista, predicador, de hablar la verdad. No importa si te señalan, no importa si te dan la espalda, no importa si te cierran las puertas de cualquier iglesia. La calle es muy grande, muy amplia para predicar la verdad. Y debemos reclutar muchas almas para la verdad de nuestro Señor Jesucristo, donde se demuestra el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo abunda donde hay unión. Ahí abunda el Espíritu Santo, y Dios envía bendición y vida eterna. Cuando todos están alegres y en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna, envía poder, unción, envía tantas cosas cuando una iglesia va correctamente con Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. No digo mi nombre porque para qué. Este es un mensaje de Dios para la iglesia. Prepárate, iglesia, Cristo viene y los amo mucho. Dios te bendiga.